Estamos en este momento con la doctora Cecilia Reynoso. Cecilia, muy buenas tardes. Vamos a conversar contigo un tema muy interesante, el tema del acoso sexual laboral. Cecilia, hemos visto en estos últimos días un tema de una denuncia del diario El Peruano, de uno de los gerentes, ¿no?, que ha sido denunciado por varias de las trabajadoras, ¿no? E incluso él en su defensa, en una forma muy machista, dice lo siguiente, te comento. Si voy a la selva y hablo de sexo, me van a aplaudir, dice él. Pero tampoco estoy permanentemente hablando de sexo, tengo que hablar de temas comerciales, dijo a este diario. Además negó haber realizado tocamientos indebidos a las denunciantes, o sea, es decir, a las trabajadoras. Señaló que una de ellas es una persona de 70 años, y quién en su sano juicio sería un acosador de estas personas, Cecilia. Para nosotras que somos mujeres, el derecho pues es inaudito, me imagino, y queremos conversar también a la par de la ley 27942, pero ¿tú qué dices? Es decir, porque uno tiene más de 70 años no puede ser una persona que sufra de un acoso. Es decir, ¿existe algún límite de edad para ello, Cecilia, en la casuística que llevas? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No existe un límite de edad, eso es un mito, como muchos de los mitos que se construyen alrededor de la violencia sexual, ¿no? Es decir, solamente se acosa a personas jóvenes, solamente a trabajadoras que son subordinadas. Hay una serie de mitos que se han construido, ¿no? Felizmente tenemos la ley 27942, que ha sido modificada hace más de un año, ¿no?, para introducir el concepto de hostigamiento sexual laboral como una forma de violencia, porque es importante llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y el hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia. Cecilia, no necesariamente que sea una mujer, porque yo tuve un caso de una persona X que era homosexual, eres un extranjero, y que un día lo vi que trabajaba en una empresa automotriz, y después a los 3 meses me dijo, no, es que el que me había recomendado ahí, que lo llegué a conocer yo, ¿te acuerdas de él? Sí, pero yo no trabajo en ese lugar, me dice este señor, este extranjero. Y le digo, ¿por qué? Porque él me acosaba, me tocaba, se acercaba a donde yo estaba, y él era diseñador, este extranjero, ¿no? Entonces, no es un tema de género, Ceci. Es un tema de género porque afecta de manera particular a las mujeres. O sea, la mayor cantidad de personas afectadas por hostigamiento sexual son mujeres. Eso no significa que los hombres no puedan ser afectados, ¿no? De hecho, la ley no diferencia entre hombres y mujeres. Cualquier persona a quien se dirija una conducta de naturaleza sexual o sexista que ella no desea, que la haga sentir incómoda, está frente a un hecho de hostigamiento sexual. Tenemos en el artículo 6 de las manifestaciones del hostigamiento. El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las siguientes conductas, dice, ¿no? Las promesas implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futuro cambio a cambio de favores sexuales. Es decir, por favor, ojo, pestaña y ceja, señores, no es por su talento, sino que ellos quieren un favor sexual a cambio. Tenemos algo más, las amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. El número 6, uso de términos de naturaleza o connotación sexual. Tenemos acercamientos corporales, roces, tocamientos, trato ofensivo u hostil. Cecilia, dime, y de toda esta diversidad de manifestaciones por las cuales se puede dar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, por la amplia trayectoria que tienes, ¿qué es el que más se da? ¿Es fácil de probar un tema de hostigamiento sexual laboral? Mira, es una excelente pregunta, porque justamente cuando citabas el caso inicial de esta persona, él decía, ¿no? Yo no la he tocado, no he hecho tocamientos indebidos. Ese es otro delito, ¿no? No necesariamente un hostigamiento sexual va a ser el tocarte. Se puede dar cualquier tipo de conducta de naturaleza sexual. Podría ser, por ejemplo, un chiste, un comentario sobre tu cuerpo, sobre tu ropa. Es una conducta de naturaleza sexual. Y es algo subjetivo, ¿no, Cecilia? Porque de repente yo tengo una personalidad, de repente para mí no me va a afectar que alguien, yo pase por la calle y me dice, uy, qué bella gordita, de repente no me afecta, pero si pasa otra persona sí, porque quizás tiene algún tipo de complejo, algún tema de algún tema personal. Entonces es un tema subjetivo, a veces de repente un tema de un piropo. De hecho, tiene una parte de subjetividad, porque la misma definición te dice que es una conducta dirigida a una persona que ésta no la desea, que la incomoda, y la incomodidad es personal.
Por eso de lo que se trata es de establecer reglas claras en los centros laborales, ¿no? Por ejemplo, a una persona le puede gustar que la saluden con un beso todos los días, a otra no, ¿no? Y está en su derecho de establecer esa condición para trabajar. La idea es que uno pueda desenvolverse en su trabajo de manera satisfactoria, ¿no? Que pueda ir a su trabajo sin necesidad de estarse enfrentando a este tipo de conductas que son de naturaleza sexual. Como te decía, no necesariamente lo sexual tiene que ser tocarte o lo físico, sino que también se puede dar a través de comentarios, a través de gestos, a través de miradas. Y esto ya se ha definido a nivel jurisprudencial, ya los jueces se han pronunciado sobre estos temas, ¿no? Sí, incluso hubo una sentencia por acoso, que no es necesariamente laboral, pero fue dada por la juez del Cono Norte del 11º juzgado, ¿no? Por el cual pues este señor está en este momento en prisión con pena privativa de libertad. Claro, porque ya existe desde hace año y un poquito más el acoso como delito, ¿no? Pero cuando estamos dentro de un centro laboral estamos hablando de hostigamiento sexual laboral, estamos hablando de procedimientos administrativos. Es importante que quienes nos escuchan sepan que está sujeto a inspección, es decir, si estás en una empresa, en un centro laboral, hay trabajadores y no cumples con la norma, por ejemplo, establecer un comité contra el hostigamiento sexual, hay multas que SUNAFIL puede establecer y que puede imponer a las empresas que no cumplan, ¿no? Doctora, ¿y qué tanto hemos avanzado en este ámbito a nivel nacional en cuanto a lo que es la legislación? ¿Se ha avanzado? Ya la gente, usted ve, si ya hemos avanzado en cuanto a lo que es la legislación laboral, es lo que le pregunto, y la segunda parte de la pregunta es si ya la gente se quitó ese miedo, ese temor para poder denunciar e ir a una comisaría o ir a quejarse con su jefe directo y decirle, ¿sabe qué? En la oficina mi jefe inmediato está acosándome, pasa y de casualidad, bueno, quizás me rozó de casualidad, pero las siguientes veces los roces son continuos, entonces eso ya no es una casualidad, entonces ya la persona deja ese ámbito del temor para denunciar. Entonces, ¿ya eso ha cambiado, doctora? Felizmente a nivel normativo sí, estamos avanzando, tenemos una legislación muy proactiva, ¿no? Muy de prevención, entonces se han establecido una serie de mecanismos para proteger a las víctimas, por ejemplo el no despido, ¿no? Por un caso de hostigamiento sexual laboral. Entonces a nivel legislativo estamos avanzando. También nuestra legislación, la ley 27942 establece un vínculo con la ley de protección a las víctimas de violencia, entonces eso también es un avance. ¿Y ¿no? los jueces están haciendo caso a las normas? Porque a veces pueden existir las normas, pero los jueces no la aplican por temor, porque dicen, no, mira, me ven como un juez carcelero, una jueza carcelera, o en todo caso me puedo ganar algún tipo de denuncia por un tipo de abuso de autoridad, etcétera. Entonces, ahora los jueces han cambiado la perspectiva en cuanto al acoso. Yo creo que es decir, ¿ya creen a las víctimas o todavía tienen bastante cautela y no quieren determinar? Yo creo que estamos en un proceso felizmente de cambio, ¿no? Porque, claro, lo que pasa es que muchos de los feminicidios de los que hemos sido testigos surgieron a raíz de acoso sexual laboral. Entonces creo que las autoridades están tomando conciencia, tienen que cumplir las leyes también. Se ha involucrado a partir de esta nueva norma a las empresas, por ejemplo, la empresa que ve que hay indicios de un delito de acoso sexual está en la obligación de denunciarlo, ¿no? Está en la obligación. Entonces creo que se está tomando más conciencia. Y a nivel del Estado, digamos, Pepita Pérez sufre acoso en una entidad del Estado, en el Diario Peruano. Ya, ¿qué pasa? Bueno, en una entidad del Estado, mejor en un ministerio, el Ministerio de la Producción, digamos, por decirlo, ¿no? Sufre acoso una secretaria. Ya, ¿qué es lo que debe hacer esta secretaria? Para que así nuestro público que nos está escuchando sepa lo que debe hacer. Por favor, escuche, si en este momento no tenga temor, qué es lo que debe hacer usted si trabaja en una entidad pública y luego si trabaja en una entidad privada. En la entidad pública, doctor. Sí, en realidad, como tú bien dices, hay dos procedimientos. Uno para la entidad pública, las empresas públicas, y otros para las empresas privadas, o las entidades públicas y empresas privadas. En la entidad pública es necesario comunicarlo a tu jefe inmediato, ¿no? Y yo les recomendaría que además lo comuniquen a Servir. Servir ahora tiene toda una dirección que se enfoca en proteger a las víctimas de hostigamiento sexual en las entidades del Estado. Entonces es bien importante que la persona llame a Servir y le diga, estoy siendo víctima de este proceso, al margen del proceso que se inicie dentro de la institución pública,
¿no? Es muy importante eso, yo quisiera que quedara claro porque Servir va a ser un acompañamiento. Disculpe, a todo esto, así como existe un tema de una relación de deudores alimentarios, ¿existe alguna relación de acosadores? Aún no. Debería haberlo, doctora. Yo creo que eso deberíamos trabajar nosotros como abogadas, ¿no? Porque deberíamos saber si ya existen, y ya los jueces están poniendo cartas en el asunto, no tienen temor en sentenciar a los acosadores, ¿no? Sean hombres o mujeres, porque también podría haber un acosador, ¿no? Sea quien fuere. Entonces también debería haber en todo caso una relación de los acosadores para poder saber quiénes son y así pues en sí sean estigmatizados en cierto modo, doctora, porque realmente debe ser terrible, ¿no? Sí, lamentablemente es algo extendido, aunque no se denuncie. Estamos en proceso de que las víctimas comiencen a sentirse más seguras, porque acuérdate que lo que está en juego es su trabajo, muchas veces para ellas, ¿no? Entonces, es el sustento de cada día, son madres de familia, muchas de ellas, y bueno, digamos, también se sienten preocupadas, ¿no? Es un tema ya interno de ellas. Sí, por eso creo que... Y la probanza, también el temor, como lo hemos conversado, el temor, pero no sienta miedo. Yo creo que en la valentía está el cambio, señores. Señorita, señora, que usted está siendo acosada, denuncie, no tenga temor. Porque este tema no puede seguir, usted debe ser el ejemplo para sus hijos. Sí, creo que un segundo elemento importantísimo es cómo lo están asumiendo las empresas y las instituciones privadas, ¿no? Es importante que se supervise también a las empresas si se está cumpliendo con la norma, porque la norma establece una serie de requisitos para seguir procedimientos que son muy protectores de las víctimas, ¿no? Cecilia, una consulta. Si es difícil probar el acoso, porque lógicamente el tocamiento, uno tendría que estar en ese momento con el celular y a cada momento uno está trabajando, no puede estar con el celular de que el compañero me quiera acosar, mi jefe me quiere acosar, no puedes estar en ese momento porque no podrías, no ando con el celular prendido, viendo en qué momento pasa y me acosa, me toca, me roza o me lanza un piropo, que es inapropiado para mi persona. Pero ¿qué tanto ayuda el tema del peritaje psicológico? Porque entendamos que la violencia también es psicológica, entonces uno puede decir, bueno, no lo puedo probar de esa manera, pero se refleja en un peritaje. Digamos, el Ministerio Público en cuanto a lo que es lo psicológico, ¿está capacitado, o el Poder Judicial en todo caso, está capacitado con psicólogos que realmente puedan llegar a entender mediante los métodos psicológicos y llegar a plasmar ese daño psicológico en un documento? Te lo digo, discúlpame que te lo diga y que te corte antes que me respondas, porque yo como abogada veo casos de violencia familiar y psicológica y a veces, Dios mío, mejor ni digo de los peritajes psicológicos, que ese sería otro tema, mi querida Soledad Narvarte, porque va el agredido y resulta que el agredido es un narrador de cuentos, entonces no refleja, pero yo te digo en tu experiencia, ¿cómo te ha ido? Mira, a partir de la modificación de la norma, los servicios, algunos de los servicios, por ejemplo, el del Ministerio de Trabajo, Trabaja Sin Acoso, y el servicio de Servir, tienen psicólogos especializados. En el Ministerio de Trabajo, entonces, estamos hablando que estamos avanzando en ese sector, y en Servir, y en ese servicio específico que lamentablemente por ahora están focalizados en Lima, ¿no? Pero sí hay psicólogos especializados. Es muy interesante que me hables de la prueba psicológica, porque cuando hay un caso de hostigamiento sexual laboral, la empresa debe poner a disposición de la víctima, de quien está denunciando, atención médica y psicológica. Eso está en la norma y hay que cumplirlo, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque el examen psicológico termina siendo una forma de probanza, ¿no? El daño psicológico que puede causar el acoso, y eso también quiero dejarlo muy claro, el hostigamiento sexual, puede ser muy grave. Puede ser muy grave. Sí. Y el acoso, en cuanto a lo que son las redes sociales, doctora, en un segundo, a ver, dígame, ¿cómo vamos? Bueno, ahí ha intervenido el MIM, el acoso se puede dar a través de las redes sociales y es un delito. La unidad de delitos informáticos puede hacer el levantamiento, no se sienta por favor usted cohibido, no piense ya ahora porque es un troll que se llama Periquito Pérez y yo no sé quién sea. No, señores, usted va y denuncia ante la unidad de delitos informáticos que es en la Avenida España, presenta su denuncia y ellos hacen el levantamiento del IP. Por supuesto tienen que hacer todas las gestiones con el Ministerio Público, hacen el levantamiento y sacan un file de 5 hojas, porque yo lo he hecho como abogada, y entonces ahí sale determinado de dónde, en qué momento, qué lugar, y vamos a ver si esa persona
tan graciosa, que es tan valiente de amenazarla o acosarla, lo hace en forma directa ya cuando está delante de un fiscal o de un juez. Yo creo que ahí los acosadores se les va todo, no sé si. Así es, ¿no? Y hay que, hay que hacer cumplir la ley. Estamos frente a un delito y entonces hay que hacer cumplir la ley. Vamos a ver un video, pero antes que todo, el tema del mobbing, que es que se ve en internet, que es un tema de un acoso también. Bueno, el mobbing es un acoso no necesariamente de contenido sexual, puede ser un mobbing laboral, puede ser un mobbing en el sector educativo. Lamentablemente todavía no tenemos normas tan claras para enfrentar el mobbing como sí lo hay en el caso del hostigamiento sexual laboral, porque es tiene un bullying, contenido sexual, bullying, pero ¿no? Es un bullying, ¿no? Y también se puede dar en el ámbito laboral, de hecho se da con mucha frecuencia, lamentablemente. Muchísimas gracias, Cecilia. En este momento vamos a pasar a ver un video justamente acerca del acoso. Gracias por tu presencia y queremos contar en otro momento contigo, ya lo vamos a coordinar. Muchas gracias por todo, Ceci. Buen día. Paola, ¿puedes venir un momentito, por favor? Buen día, señor. Tú eres lo mejor de mis mañanas. Señor, por favor. Pero tú tienes la culpa, corazón. Mi nombre es Paola, señor. Tú tienes la culpa por venir con esas falditas que te quedan. Mire, señor, yo no le voy a permitir que... Vamos, no te me hagas la santa ahora. Bien que te encanta ser el centro de atención. Si no, no vendrías vestida así, ¿no? Esto sí es acoso sexual. La forma de vestir de las personas no justifica este tipo de agresiones, ni las convierte en responsables de estos actos. Dejemos los estereotipos y prejuicios de género. Respetemos la forma de ser de los demás. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. El Perú primero. Paula, ¿qué te pasó? Ernesto, que siempre me habla feo. ¿Pero qué te dijo? Sus bromas cochinas, siempre anda hablando de sexo. Ay, Paola, pero Ernesto es bromista. No, pero es que siempre me hace preguntas feas delante de todos. ¿Pero qué te pregunta? No te enojes, aquí todos estamos grandes. Además, se nota que hace tiempo que le entras al ring. Ay, Paola, los hombres son así. Tú síguele la corriente nomás. ¿Para qué te vas a hacer problema? Es su naturaleza masculina. Siempre piensan o hablan en doble sentido. Eso es mentira. Esto sí es acoso sexual. El hostigamiento o acoso sexual es una situación laboral intolerable por ser una grave violación a los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, atentando con la seguridad y salud laboral. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. El Perú primero. Un video bastante interesante y lo vamos a comentar con la doctora Reynoso. ¿Qué te ha parecido? Dime. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante que se hagan este tipo de campañas para desmitificar un poco lo que hay alrededor del hostigamiento sexual, ¿no? El hecho de cómo te vistes, de cómo luces, ¿no? Eso no puede ser un pretexto para hostigarte, ¿no? O sea, no es una causa por la cual te hostigan. Tampoco, bueno, el hecho de que solamente sean tocamientos. Eso también hay que desmitificarlo, ¿no? No son solo tocamientos, también puede ser a través de chistes, como hemos visto ahí, comentarios de carácter sexual que se dirigen a una persona y que la incomodan y no la dejan trabajar en un ambiente libre de violencia, ¿no? Y qué interesante la parte, ¿no?, que se da, donde le dice esta compañía de trabajo, se queja a la chica y le dice, bueno, ¿sabes qué? Es que hace unos comentarios inapropiados, ¿no?, palabras muy fuertes para ella se siente mal, vulnerada psicológicamente por lo que se transmite en el video. Y la compañía de trabajo le dice, no te preocupes, no le hagas caso. Entonces, eso es lo que debemos erradicar, señores. Por favor, señoras, señoritas, ustedes que vean algo así, tienen que denunciarlo, conversar con su jefe inmediato. No puede ser posible porque es un daño psicológico. La Constitución Política del Perú las ampara. La persona humana es el fin supremo de la sociedad. Entonces, está amparada y las leyes laborales también. Ustedes pidan ayuda. Si no se sienten capaces, convérselo. Y si alguien le dice no lo hagas, entonces no le haga caso, porque realmente no es una buena compañera, porque no puede ser posible de que uno va dejando pasar.
primero me comienza a acosar con palabras inapropiadas, luego comienza a pasar, y después ¿qué pasa? Después termina eso en un feminicidio, cuando ya a la final es ese jefe ve. ¿Qué pasó con esta chica que trabajaba para un señor adulto mayor hace un mes aproximadamente, que supuestamente, ella es extranjera, venezolana, si es que no me equivoco, claro, venezolana, su jefe inmediato, que es un anciano, parece que ella la acompañaba en la casa, hacía algunos temas domésticos, y esta venezolana lo acompaña a él rumbo a la ciudad de Canta, y en la ciudad de Canta ese señor decide bajar, pero siempre se da cuenta como que ella estaba filmando. Claro, ella está dejando huellas en su Facebook de donde estaba, sin presagiar que después en un paraje el señor se baja y le tira 2 balazos. Entonces, en eso termina el acoso, no le haces caso y la situación se agrava, no sé si... Sí, claro, recordemos que casos tan impactantes como el de Ivy Agreda comenzó en el hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y es importante también no naturalizar las conductas, ¿no? Esto que se comenta en el video, los hombres son así, no, nada justifica la violencia, ¿no? Hay que dejar de naturalizarla. Entonces es importante que cuando alguien viene a nosotros en busca de ayuda se la demos, ¿no? Y le señalemos los canales existentes para la denuncia de este tipo de casos. Había una jurisprudencia allá en España en el cual un juez falló. ¿Por qué? La justificación fue incluso para bajarle la pena al supuesto agresor sexual, porque dice que la jovencita tenía una minifalda diminuta o corta y por eso le disminuye la pena. ¿A usted le parece, Soledad Narvarte? Por supuesto que eso fue revocado a nivel de la sala superior, ¿no? Los superiores analizaron y dijeron, Dios mío, esto no es posible, y a razón de que la gente en España, ¿no?, los ciudadanos protestaron. Entonces no puede ser posible, porque si una dama puede vestir conforme crea conveniente, si tiene unas lindas piernas, que use una minifalda, y eso no hace a que ninguna persona la acose o trate de establecer algún tipo de cercanía, porque eso ya es acoso. Claro, por supuesto, ¿no? La culpabilización de la víctima, ¿no? Lo vemos en muchos casos de violencia de género, ¿no? En general, violencia física, psicológica, se tiende a culpabilizar a la víctima, ¿no? Cuando en realidad la culpa está en quien agrede, en quien dirige esa conducta violenta a una persona, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, señores, no estamos en la época de la tapada. Es decir, que en la época virreinal, pues las mujeres andaban con tapadas y solamente se les podía ver un ojito. No, hoy en día no. Tanto las mujeres y los hombres pueden vestir conforme crean conveniente, siempre y cuando pues no estén desnudos, ¿no? Porque nada más. Entonces pueden vivir, y eso se da en otros países, señores. No sé por qué en el Perú existe todo, o sea, en otros países las personas pueden vestir de determinada manera. Culminamos con el tema. Muchísimas gracias por tu presencia, Cecilia Reynoso, una abogada experta en todo lo que tiene que ver el tema de acoso sexual laboral. Muchas gracias por tu presencia. Gracias. Y en este momento vamos a los titulares.